son las series de Fourier trigonométricas, ¿no? Y vamos a ver un poquito de la serie exponencial y un poquito ya la transformada de Fourier que tiene que ver algo con las series exponenciales, ¿no? Vamos a ver lo que es la serie exponencial de Fourier, ¿no? Eh, Les había indicado yo en las clases anteriores que esto de la serie exponencial sí, resulta ser muy interesante debido a que en sí lo que nosotros tratamos de hacer con las series es de encontrar una función continua, pero que sea representado por una sumatoria de elementos o de funciones que son múltiplos de la frecuencia. Nosotros ya habíamos visto eso, ¿no? Es decir, de alguna forma lo que queremos hacer es cómo una función puede ser visto como una sumatoria de varias funciones, pero de diferentes frecuencias. Esa es la idea, ¿no? Por eso se llaman series de Fourier. Y sí, tiene muchas aplicaciones. Ya hemos hecho hasta un programita para entender eso, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una representación, entonces la idea es una representación, pero ahora vamos a ver la exponencial. Una representación de una señal sigue siendo la misma señal periódica, debe cumplir con las condiciones de existencia que habíamos indicado, que normalmente las cumplen la mayoría, ¿no? Debe ser periódicas y viene dado por lo siguiente. Pues vamos a ver otra forma de visualizar una serie de Fourier. Pues imaginémonos que habíamos visto anteriormente que una señal x de t se podía representar como una sumatoria de funciones trigonométricas. Hoy vamos a ver como una sumatoria de funciones de una función exponencial. Entonces, igual, va a ir desde menos infinito a infinito, es una sumatoria de n términos. Y hemos visto cómo se generan esos n términos anteriormente, ¿no? Vamos a tener que calcular un parámetro que se llama Cn, y aquí es donde aparecen las funciones, ¿no? Va a aparecer una función exponencial, pero esta función exponencial va a ser compleja, ¿no? N que va a ser, para que tenga n términos, dependiendo de cuánto quiero que se parezca la función a la real, la frecuencia fundamental, siempre que debo determinar por el tiempo, ¿no? No subir en n, vamos a poner aquí, n es entero, ¿no? Pues esa sería una representación. Si ustedes se fijan, esto es diferente a lo que estudiamos en las trigonométricas. En la trigonométrica, en cambio, era una sumatoria, pero de senos más cosenos. De ahí tenía que determinar el A0, tenía que determinar el AN y tenía que determinar el BN. Aquí simplemente basta con determinar el CN. El CN, voy a poner aquí, ¿cómo se determina? Como es una función periódica, yo puedo calcular de la siguiente forma. N es entero, ¿no? La función Cn, perdón, el parámetro Cn se calcula de la siguiente forma. Como es una función exponencial x de t, perdón, una función periódica x de t, simplemente sería 1 sobre el periodo, integro desde menos la mitad del periodo hasta la siguiente mitad del periodo de x de t e a la menos n omega 0t. Si ustedes se fijan, esto es muy parecido a lo de arriba, ¿no? Lo único que cambia, lo único que cambia es la parte bueno, aquí me falta un J, aquí es J, ¿no? Sí, aquí falta un J, es J. Cambia el signo, entonces tendrán bastante cuidado, a veces se confunden. Este es del menos, pero acá arriba es más. Esto es CN, ¿no? Y el CN de esto de aquí, voy a ponerle en amarillito ahí, para que le vean. Se calcula de esa forma, ¿no? Eh, Es similar al BN. ¿Se acuerdan? En el BN o en el AN era por el seno o por el coseno. Ahora simplemente tengo un solo término y ese término simplemente es e a la menos j n omega 0t, el que se va a calcular, ¿no? O sea, en vez del seno o el coseno. Y sigue siendo la misma función x de t. Ahora, hay un caso particular, igual que en el caso anterior que habíamos sacado, ¿se acuerdan? El A0, aquí el caso del C0. El C0 básicamente es la misma idea, pero voy donde sea, no se olviden, el n es del valor de n, ¿no? El que le voy dando, en este caso a n le voy a dar 0. Entonces, si el n es 0, sería como decir e a la 0, y e a la 0 es 1, entonces simplemente se queda como la integral de la función 1 sobre t, la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, y este vendría a ser la componente
continua, ¿no? Componente continua, componente continuo. O componente promedio, ¿no? Pero, ¿cómo se llama componente continuo normalmente? Cuando ya estudien, ustedes estudien más arriba un poco lo que es señales ya de alterna y a señales de voltaje, de pronto ahí va a quedar un poquito más claro. Pero la idea es de eso, no puede ser cualquier función, ¿sí? Cualquier función tiene una componente continua. En nuestro caso, las componentes que son puramente alternas, como seno y coseno, su componente continuo es cero, porque si suman el área positiva más el área negativa, se hace cero, ¿no? Entonces yo podría calcular el CO. Ahora, yo podría, y hay un caso, bueno, también le llaman caso particular a este del C0, ¿no? Fijarse bien, ¿qué se hace normalmente o cómo, bueno, se puede calcular de una forma un poco sencilla? Es que yo puedo tener, por ejemplo, a partir de la serie trigonométrica, yo podría calcular la parte exponencial. Yo podría partir la serie trigonométrica, yo podría calcular esta representación exponencial. Entonces existe una forma, ¿no? Les voy a poner aquí como normalmente se hace. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Imaginemos que yo parto de esta forma de aquí. Este de aquí, ¿ya? Aquí me quedé, no sé si me quedé de la misma forma. No, te pierdo. Entonces yo tengo esta forma. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que x de t puede ser representada por partes. Es decir, de la siguiente forma. X de t, vamos a hacerlo de la siguiente manera. X de t va a ser igual a qué. Esa sumatoria le puedo hacer por partes. Es decir, yo podría tener una primera sumatoria que tenga la siguiente forma. Que vaya desde menos infinito, no hasta infinito, sino que voy a hacer que vaya hasta menos 1. Ya que voy a hacer que vaya hasta menos 1. Sí, y el Cn no le voy a llamar Cn, sino que voy a llamar C de menos n, pero acá, C de menos d. Y se va a mantener igual, omega t, n, omega t, ya. En la siguiente sumatoria debe aparecer el elemento que tiene con C0. Pues el elemento que tiene con C0, aquí le voy a poner C0, C0, ¿no? Como que le estoy reconstruyendo la sumatoria total. También podría sumar más, lo que faltaría sería ya no desde menos infinito, sino desde 1 hasta infinito de Cne a la Jn omega 0t. Simplemente lo que he hecho aquí es ampliar la sumatoria, o más dicho, separar por partes la sumatoria. Le hice desde menos infinito a menos 1, C0 tiene su propio valor, que es el que está acá, y luego tiene la sumatoria desde 1 hasta infinito. ¿Por qué hago esto? Porque existe una relación de la siguiente manera. Existe algo que relaciona el C0 con el A0. El C0 es igual a ¿qué? Al A0 sobre 2. Entonces existe una relación. Normalmente yo voy a tener el A0 porque calculé de la función trigonométrica. Pero miren, yo podría calcular el C0 que es de esa forma, A0 sobre 2. ¿No? Por eso puse a partir de la función trigonométrica, ¿no? Perdón, de la serie trigonométrica. Entonces ya tengo el C0. También podría calcular el Cn. Cn se calcula de la siguiente forma. Un medio de lo siguiente. En la serie trigonométrica yo tenía el AC, el AN y el BN. Esto sería igual a ¿qué? Al AN menos el BN. Bueno, es el J aquí, ¿no? JBN, ¿no? Y para calcular el C menos DN, es lo mismo. Aquí sería C menos DN, pero aquí en vez de menos es más. Esto sería para N a partir de 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3. Igual, obviamente va a tomar los números negativos. Ahora, fijarse bien, entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo tuviera, o a partir de la serie trigonométrica, yo tengo el A0, el BC, el AN y el BN, yo ya puedo calcular el C0, puedo calcular el CN y puedo calcular el C guión bajo menos N, pero el C menos N, ¿no? ¿Por qué le llamo menos N? Porque abarca los N negativos.
desde -1 hasta menos infinito. Simplemente es por eso, ¿no? Si no les pongo así, a lo mejor no se daban cuenta de dónde salía. Pues ya tengo el C0, tengo el C menos n y tengo el Cn. Entonces yo podría reconstruir el x de t en funciones exponenciales a partir de series trigonométricas, con los parámetros de A0, B0, perdón, A0, AN y Bn, ¿no? Por ponerles un ejemplo, nosotros teníamos, voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? El tren de pulsos del ejercicio que hicimos con series trigonométricas, ¿no? Y habíamos visto que en tren de pulsos yo tenía el AN y el AN venía de esta forma. El AN tenía esta forma, ¿no? Teníamos el BN en cambio era igual a 0 y teníamos el A0, ¿no? Y el A0 es igual a... Pues yo, por ejemplo, ya podría empezar a calcular, por ejemplo, digamos, calculemos el C0. Ya quiero calcular el C0, bastaría con lo siguiente, que sería C0 es igual a ¿qué? A 0 sobre 2, ya está acá, ¿no? C0 dice que es a 0 sobre 2. El A0 vale 1, entonces el C0 sería un medio, ¿no? Lo mismo pasaría con, ¿qué pasa si quiero calcular el Cn? Entonces voy a calcular el Cn, le pongo acá, voy a calcular el Cn, ¿ya? Entonces yo sé que es A, N, entonces la N ya tengo, ese es 2, lo que está aquí, le pongo aquí, ¿no? Pero sé que el Bn vale 0, entonces el Bn me salió 0, este término se hace 0, por ende no me interesa, ¿no? Y finalmente ese 2 con ese 2 se pueden ir, entonces aquí me quedaría 1, y aquí me quedaría de la siguiente forma, quedaría así, ¿no? Pues ya tendría el C en copio acá, y pongo de esta manera. Listo. Ya tengo el C en, y que se volvió un medio de AN, porque el BN vale 0. Lo mismo sería con el C menos N, entonces la misma historia, pues me quedaría de la misma forma, ¿no? Entonces un medio de la N sigue siendo esto de aquí, la pongo aquí, pero el BN se hace 0. Como el BN no es el 0, es 0, ¿no? Entonces este término podría irse, el 2 con el 2 se van, me queda 1, y acá me queda 1, o se puede eliminar, ¿no? Finalmente el Cn es igual al C menos N. Eso quiere decir que para N positivos o N negativos es del mismo término, ¿no? Pues finalmente yo podría hacer lo siguiente, podría decir x de t, finalmente, ¿no? X de t es igual a qué? Al C0, en este caso un medio, C0 un medio, más la sumatoria, le voy a poner desde n igual a menos infinito, hasta infinito, ¿de qué? Vamos viéndole aquí, ¿no? Tendríamos ya tengo el Cn, simplemente aquí le multiplicaría, ¿no? Bueno, tendría que, vale lo mismo, ¿no? Si le pongo el Cn o el C menos n, tanto para los positivos como para los negativos da lo mismo. Y al final simplemente le multiplican por E a la J, ¿no? Me quedaría de esta forma, es de otro color. Pues me quedaría diferente, ¿no? Acá. Sí, aquí lo que toca hacer es que n sea diferente de 0, porque ya está definido, ¿no? N diferente de 0. O más bien dicho, desde n igual a 1, 2, 3, tanto positivos como negativos, ¿no? Pero igual es diferente de 0. Quiero ponerle con n, ¿por qué? Porque el n y hay el C0, entonces debe ser diferente de 0. Es un caso particular. Pues como ven, yo ya le pasé de la serie trigonométrica a la serie exponencial, simplemente haciendo estos cambios de aquí, ¿no? Que nos indican aquí. Es una forma. Normalmente suele ser lo más, de pronto lo que mejor resulta, ¿no? O lo más conveniente, porque a veces es más sencillo calcular la serie trigonométrica, más que todo por los cálculos. Cuando, por ejemplo, yo tengo números imaginarios, sí resulta un poco más complejo, pero bueno, hay una forma, normalmente se hace de esta manera, ¿no? Y vamos a ver que la serie exponencial nos va a ayudar para explicar lo que son las transformadas de Fourier. Vamos a hacer un ejercicio de lo que es de la serie de exponencial, ¿no? Vamos a hacer un tren de pulsos, pero un tren de pulsos es medio genérico.
Voy a poner de esta forma para que se entienda un poco. Imaginemos que yo tengo esta señal y esta señal de alguna forma en la idea cuál es, que yo quiero calcular la serie exponencial. Entonces, siempre para calcular la serie de exponenciales, yo primero debo verificar que sea una función periódica, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí podríamos calcularle de la siguiente manera. Yo que sé, podríamos decir que podemos calcularle desde menos infinito, como dice la integral, perdón, desde menos t sobre 2 a t sobre 2, ¿no? Entonces, pues continúo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir, bueno, yo voy a calcular la integral, como me dice que la integral va de menos t medios a t medios, y aquí ya me da directamente, pues yo podría decir que va desde aquí, desde t medios, iría desde t medios, ¿no? Hasta menos t medios a t medios. Voy a ponerle otro color, menos 5. Ya. Vamos a ir desde aquí hasta acá. Entonces sería el periodo. Nos vemos que el tramito entre menos t medios y 0 vale 0, y entre 0 a t medios vale a. Entonces yo con eso ya podría determinar la, la integral, ¿no? Para calcular sobre todo. Vamos a ver cómo le vamos desarrollando. Entonces ya habíamos dicho que x de t, va a ponerlo de nuevo acá. Y vamos acá, vamos aquí. Ya, entonces voy a calcular en ese trámite, ¿no? Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, calculemos x de t. Entonces, de x de t, ya había dicho, está el de acá arriba. Y está. Y esto voy a calcular, ¿no? Para ello necesito calcular el Cn. Ya necesito calcular eso. Inicialmente se calcula el C0, que resulta ser el más sencillito, ¿no? Vamos a C0. Entonces, el C0 me dice que es esta función de aquí. Yo sé que normalmente suele ser más fácil de calcular. Bueno, ahí podemos calcular, ¿no? C0 me quedaría de esta forma. El C0 le calculo 1 sobre t. Ahora, la función C0, voy a poner los límites. Yo debería hacer la integral desde menos t medios a t medios, pero me doy cuenta de que desde menos t medios hacia, hacia 0 vale 0, entonces los límites quedarían de la siguiente forma. Desde 0 hasta t medios. Y el valor de la función ahí vale a. ¿Sí? Me quedaría de esta manera. Ya sé que aquí me queda a y me queda, bueno, a sobre t, ¿no? Me quedaría a sobre t, a sobre t, y luego me quedaría la evaluación, la integral me quedaría t medios sobre, de t medios menos 0, ¿no? Y aquí me quedaría t medios, bueno, y le estoy haciendo la integral de una, ¿no? La integral queda t, simple valor entre t medios y 0. Entonces me quedaría t medios menos 0, porque se evalúa en 0. Finalmente este 0 me da a sobre 2. C0 es igual a sobre 2. Realmente es la forma más fácil. El C0 suele ser el más fácil de calcular. O como el hacer. Sigue siendo muy sencillo, ¿no? Ya tengo ahí. Toda la integral es fácil. Ahora me voy a la otra parte que vendría a ser el Cn, que vendría a ser un poco ya más completo. Entonces me voy para acá. Vamos a determinar esto. Ahí tengo el Cn, ¿no? Es lo mismo. Los límites de integración no van a cambiar porque entre menos t medios y 0 vale 0. Entonces no me interesa. ¿No? Aquí vale 0. Y aquí, en vez de x de t, vale a. Y el otro es 0 porque no hay integración ahí. Ya tendría esta forma, ¿no? Entonces simplemente aquí empiezo a integrar. Entonces esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces simplemente la puede salir de aquí. Ser igual a a. Bueno, la integral de acá, bueno, a sobre t. A sobre t. Y bueno, a sobre t, bueno, sobre t, a sobre el periodo, sobre el periodo, ¿no? Y le hacemos la integral. Ahora, si integramos, me quedaría lo que está arriba, me quedaría menos j, y no menos j, menos j,
me quedaría bueno, el T, me quedaría el N y me quedaría el omega cero. Simplemente le estoy bajando todos los elementos que estaban ahí en el exponencial para hacer la integral, ¿no? Ahí estoy integrando. Me quedaría el A sobre el menos JT, el N omega cero con el signo ahí, ¿no? Me quedaría de esta manera. Listo. Y eso sería con, voy a poner completo, me quedaría de esta forma, ¿no? Con el E a la menos, el cimiento de esta parte de aquí sale de la parte de la integral y luego me quedaría la menos j n omega 0t y evaluado entre t medios y 0. Entonces me quedaría cn es igual. Hasta lo mismo. Simplemente hago la evaluación ahí. Le evalúo entre medios. Y aquí, por ejemplo, ya puedo hacer, aquí necesito, por ejemplo, tener el omega 0. Ustedes saben que el omega 0 es igual a que, bueno, o el t, bueno, sí, omega. El omega 0, voy a poner con omega, el omega 0 es igual a 2pi sobre t, ¿no? 2pi sobre t. Pues ya le hago de una vez el cambio para poder eliminar algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya me quedaría evaluado, entonces voy a poner, le evaluamos esto en t medios. No, simplemente, en vez de t le vamos a poner t medios. Me quedaría t medios, el periodo sobre 2. Y el omega 0 también ya podríamos ponerle 2pi. Y voy a poner aquí, ¿no? Esto sería 2pi sobre t. Ahí vamos a ver que se va eliminando, ¿no? Entonces me quedaría así. Ya evaluado. Ya me quedaría ahí. T con el t se va, el 2 con el 2 se va, y simplemente me quedaría pi. Y me quedaría n pi. Y luego le evalúo en 0, me quedaría menos 1, ¿no? Evaluado en 0 me quedaría menos 1. Lo que sería e a la menos j n omega 0 por 0. E a la 0 me queda 1. Entonces eso valdría cn. Eso valdría cn, ¿no? Bueno, aquí también, ahí está, aquí una vez, hagamos de aquí. Aquí me queda t, reemplacemos el omega 0 también. Aquí le ponemos el omega 0. Me quedaría el omega 0. Me queda el 2, el t con el t se van. Me quedaría 2pi, ¿no? El t con el t se van. Entonces me quedaría 2pi n. No molesta. 2pi n. Y aquí están todo. Me quedaría de esta forma. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? Ahora, esta partecita de aquí, me estorba un poquito, esa parte de ahí, el e a la menos j, y resulta medio inconveniente que esté ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Recuerdan de la formulación de Euler? Sabíamos que esto es igual a coseno de menos npi más j seno de menos npi. Me quedaría hasta ahí, ¿no? Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Lo voy a tocar abajo, porque eso es muy importante para que aprendan a hacer ya cuando hagamos series de Fourier y eso, esto resulta muy, muy importante. Pues fijémonos bien. Como coseno es una función par, realmente el signo no importa, puede quitarse, porque el coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa, ¿sí? En el seno no, cuando una función es impar, ese signo sale, entonces puede poner de esta forma. Y simplemente le quité el signo de adentro. Entonces, miren, el coseno es par, es una propiedad, por eso puede ser con signo o sin signo, da lo mismo. Pero en el seno no, en el seno debe salir. Ahora, fíjense bien, esta parte del seno, si ustedes, por ejemplo, hacen seno de pi, les da 0. Seno de 2pi le da 0. Seno de 3pi le da 0. Entonces, el seno de npi, para cualquier n, bueno, excepto que el n sea 0, en ese caso no hay, pero para cualquier n que sea un 1 hacia adelante o menos 1, lo que sea, esto va a ser 0. ¿Sí? Obviamente aquí el n no puede tomar, porque el n no puede ser igual a 0, ¿no? Porque por eso el caso especial, el caso de C0, donde el n no va a ser 0. Si hago eso, ya me va a quedar un poco más simple, me va a quedar ya se me elimina hasta la parte de la j. Ahora, vamos a hacer lo siguiente.
aquí es igual coseno de pi, por ejemplo. Coseno de pi, si ustedes le calculan, sería, según la gráfica, menos de 1. Sí, menos 1, ¿no? Coseno de pi. Si yo hago coseno de 2pi, me queda coseno de 2pi, y hacemos coseno de 2pi, coseno de 2pi sería, se vuelve todo el ciclo, sería 1. Si hacen coseno de 3pi, coseno de 3pi sería menos 1, y coseno de 4pi se vuelve 1. Pues como ven, va alternando dependiendo del n. ¿Sí? Si ven, para n pares, positivo, para n impares, negativo. Entonces, esto se podría hacer de la siguiente forma. Yo podría hacerle así. Podría ponerle esto así. Le podría poner menos 1 y le podría elevar a la n. Porque eso es. Si es que el n es par, es impar, es negativo. Si el n es par, es positivo. Entonces, yo puedo reducir esto de aquí de la siguiente forma. En vez de esto de aquí, le quitamos aquí y le ponemos aquí. Sí, me quedé de esta forma. Ahora, si ven este signo de acá afuera me molesta, facilito, le quito ese signo y le cambio acá 1 menos. Me quedaría de esta forma, ¿no? Simplemente para que se vea sin el signo que estaba afuera. Entonces, finalmente el Cn puede verse de esta manera. No se olviden, este de menos 1 a la n es porque si ustedes le ponen el n y le van variando, coseno de pi menos 1, coseno de 2pi 1, coseno de 3pi menos 1. Entonces va alternándose, pues negativo, positivo, negativo, positivo. Para pares es positivo y para impares es negativo. Resulta ser que yo podría reducirle a esto, ¿no? Entonces el Cn tiene esta forma. Pues finalmente, yo puedo hacer lo siguiente, ya finalmente, ¿no? Yo sé que x, voy a ponerle acá, bueno, pásale el x de t. Entonces, el x de t es igual a qué? Al C0, el C0 es A sobre 2, es A sobre 2, le ponemos A sobre 2, ¿sí? A sobre 2, luego sería más la sumatoria, entonces veámosle, copiémosle de acá para buscar. ¿Cómo es? Aquí está. Voy a ponerle al lado, ¿no? Ya tengo el C0, ya es la sumatoria, bueno, sí, es la sumatoria, entonces reemplazo el Cn, en vez de Cn le ponemos lo que calculamos acá, me quedaría de esta forma, ¿no? Ahora, lo que no interviene con n puede salir de la función, es decir, yo podría poner acá el valor de a, y le quito el a, le pongo 1, el j y el 2pi también podrían salir porque no intervienen en la sumatoria, y puede quedar de esta forma, ¿no? Entonces esto sería, pues si ven, finalmente eso sería la serie exponencial de Fourier. Sí, eventualmente, bueno, aquí igual para n, n entero, ¿no? Y el tiempo va de menos de infinito a infinito. Algo interesante de esto es que de pronto se podría reducir un poco más. Ustedes se fijan, este de menos 1, cuando es par, esto se vuelve 0. Cuando es impar, esto eh, se vuelve 2. Eventualmente yo podría hacer un cambio de variable, ¿no? Eso vamos a ver más adelante cuando veamos lo que son series de convergencias. Ahí se suele utilizar bastante, ¿no? Lo que sí les recomiendo bastante es, por ejemplo, acordarse de estas fórmulas de Euler y más que todo de esto, cuando un coseno es 0, cuando un coseno de n pi es 0, cuando un seno de n pi se vuelve 0, cómo yo puedo reemplazar en vez de un seno simplemente por otro tipo de función que dependa en este caso de n, ¿no? Porque así se va reduciendo, ¿no? Todo esto sería en cuanto a la parte de las series exponenciales, ¿no? De Fourier. Sí, totalmente, como les digo, normalmente lo que se hace es más bien trabajar de la trigonométrica y pasarle al exponencial, porque a veces resulta muy complicado. En este caso resultó un poco más simple, de pronto porque se puede hacer algunas eliminaciones y porque la función también es media sencilla. Si fuera un poco más largo, ese e a la menos j en omega cero, en una integral sí puede molestar y no puede, a lo mejor no puedo encontrar una entidad trigonométrica que me ayude a resolver, ¿no? Ahora, ¿por qué estudiamos las series, en este caso exponencial? Básicamente porque es la parte introductoria
a lo que se le conoce como transformada de Fourier. Y con esto les va a quedar súper claro con lo último que acabamos de ver. Entonces, una vez le vamos a ver, ¿no? Entonces, ahí es lo que se llama transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Fourier. Pues, ¿cuál es la idea? No se olviden, a mí siempre me gusta que se queden con la idea. Los ejercicios, bueno, podemos a lo mejor no saber integrar o sea difícil integrar, pero lo que yo quiero que se queden siempre es con el concepto, ¿sí? ¿Cuál es la idea del concepto? La idea es la siguiente. Eh, yo en series de Fourier, mi idea es, yo tengo una función continua y esa función continua puede verse como la sumatoria de muchas funciones ponderadas y esas funciones ponderadas son múltiplos de la frecuencia fundamental de la señal bajo estudio. Esa es la idea, sea trigonométrica o sea exponencial. Es una suma ponderada de funciones que son múltiplos de la frecuencia. Y normalmente trabajamos con funciones periódicas. Normalmente trabajamos con funciones periódicas. Pero mi pregunta es, ¿y ahora qué pasa si la función no es periódica? ¿O qué pasa si no es periódica, no? Pues de ahí viene algo interesante. Si no es periódica, debe pasar algo, ¿no? Entonces, si no es periódica. Porque me va a decir, vea, profe, si quiero calcular algo periódico, ¿puede haber una representación? Sí. Para lo que es la parte no periódica, se utiliza la transformada de Fourier. Cuando es periódica, normalmente la serie de Fourier. Pero vamos a ver una cosita que enlaza a eso, ¿no? Ahora, se puede describir estas funciones, porque es la idea, ¿no? Funciones en componentes de frecuencia, porque eso es lo que me interesa. Es decir, yo partí de las series trigonométricas y serie exponencial de Fourier, diciendo que una función continua que cumpla ciertas condiciones de existencia puede ser vista como una suma ponderada de muchas funciones que son múltiplos de de la frecuencia fundamental de la misma. La pregunta es, ¿qué pasa si esa señal no es periódica? ¿Será que estas señales se pueden describir bueno, funciones en componentes de frecuencia? Y la idea es que sí, pero eso se hace a través de funciones, a través de la transformada de Fourier. ¿Cuál es la idea? Vamos a ver unas características, ¿no? Eh, la idea es la siguiente. ¿Qué pasa si una señal es no periódica? Periódica, ¿no? Se puede definir todos los valores reales de frecuencia, omega. ¿Cuál es la idea? Entonces aquí viene la parte interesante de la persona que diseñó esto, ¿no? Resulta ser que nosotros en funciones trigonométricas, lo voy a poner acá para que vean, fijarse bien, aquí es n omega cero. Cada vez que ustedes agregaban una función, dependían del n, es decir, la primera función era omega cero, la siguiente función era 2 omega cero, la siguiente función era 3 omega cero y así sucesivamente. Eso quiere decir que si omega cero era 10, ustedes tenían 10, 20, 30, 40, 50, 60, múltiplos de la función. Resulta ser que con la transformada de Fourier no van a tener múltiplos de la función, no va a tener múltiplos de la frecuencia, van a tener toda la gama de frecuencias. ¿Sí? Y esa es la parte interesante y vamos a demostrar eso, ¿no? Pues fíjense bien, vamos a partir de la idea anterior que vimos. Yo tengo la representación exponencial, ¿sí? Yo tengo esta representación exponencial, que era x de t, puede ser visto como una función exponencial y por un término Cn, ¿no? Término que yo puedo calcular. Voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si acá arriba yo ingreso el Cn de abajo? Es decir, cojo y le quito. Le pongo aquí. Si ven, no he hecho, bueno, voy a hacerle más sencillito. Voy a ponerle así. Voy a ponerle entre llaves. Y voy a ponerle de esta manera. De esta forma, ¿no? Simplemente estoy ingresando la función de arriba a abajo, ¿no? O sea, no hay mucho. Estoy haciendo esto. Esta partecita de aquí es del Cn. Ingresé aquí, no voy a ponerle con otro color.
Ya, este es el CN, bueno, con DT. Si se une el DT, ya sería así, ¿no? Con el DT, bueno, no me sale. Eso sería el CN, que está dentro de la sumatoria de todo el elemento de ahí, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Habíamos definido también que el T, ¿recuerdan el T? El T es igual a 2pi sobre omega, ¿no? O a su vez de omega es 2pi sobre T, va a dar lo mismo. Entonces aquí sería 2pi sobre omega 0. Sobre omega 0. Sí, igual, ya saben que esto venía porque omega 0, voy a poner una vez las dos ecuaciones. Sabían que omega 0 va a ser igual a 2pi sobre T. 2pi sobre T. Y entonces quedaría de esta forma. Y simplemente es la misma función, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Para lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo digo, miren, pasaría si el periodo tiende al infinito? Si el periodo tiende al infinito, miren, en esta función, le voy a poner en otro color aquí en verde. Bueno, en esta función de aquí, analicemos esta función de ahí. La que está en verde, ¿no? ¿Qué pasa si el periodo tiende al infinito? El omega 0 va a tender a 0. El omega 0 tiende a, bueno, pongámosle como omega pues, W. El omega 0 tiende a 0. Y vamos a ver, el omega 0 tiende a 0. Eso como primera observación. Entonces pasa lo siguiente. Cada vez que el t vaya incrementándose, 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 si ustedes se fijan, el omega se hace muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. ¿Qué pasa ahora con los n omega 0, que eran las frecuencias múltiples? N omega 0, esas eran las frecuencias múltiples, ¿no? Cada vez que se haga más pequeño el omega 0, no importa por el n que le multiplique. No sé si le ven, el n puede valer 1.000.000 y el omega 0 puede valer 0.000006 o 1, lo que sea. Este valor va a ser muy continuo. ¿Por qué? Porque no se olviden, el n omega 0 era los pasos que iba dando cada función. Es decir, en la serie trigonométrica era n por omega 0. Por ejemplo, omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0. Era múltiplo. Pero si el omega 0 empieza a hacerse muy pequeñito, y le multiplican por el n, resulta ser que se vuelve muy finito. Eso quiere decir que n por omega 0 tiende a omega. Es decir, tiende al valor de la frecuencia. Sí, ¿por qué? Porque el omega 0 se hace muy pequeñito. Aquí, ¿por qué se volvían múltiplos de la frecuencia? Porque el omega tenía un valor fijo. Era, yo qué sé, si valía 10, era 10. Para el siguiente n, 20. Para el siguiente n, 30. Entonces, los pasos que daba era de 10 en 10. Pero como ahora el omega 0 se está haciendo cada vez más pequeñito, los pasos que va a dar son más pequeñitos también. Por ende, resulta ser como finito, es decir, ahora se vuelve n omega 0 se vuelve omega, es decir, va a recorrer toda la frecuencia. ¿Y por qué es interesante eso? Porque el omega 0, al ser muy pequeñito, prácticamente se iguala y se vuelve un diferencial. Es tan pequeñito que se le conoce como o se vuelve un diferencial. Entonces el omega 0 se vuelve un diferencial y además de eso la sumatoria se vuelve una integral. Entonces finalmente yo puedo escribir de la siguiente forma. Si x de t es aperiódica o no tiene periódico o no tiene periodicidad, yo podría escribir el x de t de la siguiente manera. De esta manera, miren. Si ven acá arriba, obviamente ya le reemplacé el t por el 2 omega, 2 pi sobre omega, ¿no? Y el omega se va hacia arriba. Como el omega 0 es tan chiquitito, se vuelve de omega. Es de omega, ¿no? Voy a ponerle así para... Se ve, parece la W, pero es del mismo. Voy a ponerle así, ¿no? Omega. Entonces, bueno, esto voy a ponerle de esta manera. Cambiarle de color. Ahí, ya. Pues fijarse bien, ¿qué es lo que hice? Simplemente reemplacé en 1 sobre t
el t era 2pi sobre omega 0, el omega 0 se va para arriba, resulta ser que esta partecita de aquí es de omega sobre 2pi. Entonces la representación de esta función, miren, cambia, ahora se vuelve continua, ya no es una sumatoria, ahora es una integral. Y eso resulta ser muy interesante por lo siguiente. Entonces, si analizamos esto, yo ya puedo definir, o se define, la transformada de Fourier de la siguiente forma. La transformada de Fourier es la siguiente, vamos a llamarle así. Nuevamente le van a encontrar como x de omega es igual a ¿qué? A la integral entre menos infinito a infinito de quién? De x de t a la menos j omega p dt. Y esto es para, bueno, para el omega que va desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Bueno, sí. Este sería el omega. El omega recorre todos los valores, ¿no? Pues ustedes ven a qué se parece a lo que está aquí. Esto de aquícito es lo mismo que lo que está acá. Pues por eso era interesante conocer la transformada exponencial, porque simplemente hizo un cambio ahí le ingresé a la sumatoria, ¿no? Y consideré ciertas cositas como que el omega cero ya no es en pasos fijos, sino que ahora es tan pequeñito que el cambio de omega cero varía entre valores muy finos, los de menos de infinito a infinito. Ahora ya vamos a ver que luego existe la transformada unilateral. ¿Por qué? Porque normalmente no hay frecuencias negativas. Entonces existe la transformada unilateral, ¿no? Que es la que se utiliza. Entonces esta es la definición de transformada de Fourier. Como ven, no resulta compleja. Ya se puede calcular todo. Entonces, ¿dónde vino? Básicamente de considerar una serie exponencial, ingresar el Cn, hacer consideraciones de que el periodo tiende al infinito, omega cero tiende a cero, y resulta ser que estos pasos que daba antes, unos pasos de ciertos valores, ahora se vuelven más finos. Ahora ya depende de la frecuencia, entonces ahora simplemente vamos a depender de la frecuencia. Entonces ahora se llama transformada de Fourier a esto, ¿no? Que realmente se asemeja mucho a la transformada de Laplace. Pero vamos a darnos cuenta de que una función aperiódica puede ser representada ahora ya no por una sumatoria, sino por una integral de funciones. Y vamos a encontrar una función que depende de la frecuencia. Y algo interesante que quiero que noten también es que aquí existen, bueno, vamos a ver luego, ¿no? Esta es la función exponencial, la voy a poner en otro color. Y ahora resulta ser que todo esto de aquí representa una ganancia. No sé si ven, esto es una función exponencial para encontrar x de t, pero esta partecita que está en otro color le voy a poner un poco un amarillo más intenso para que se entienda. Ya, el amarillo que está acá arriba viene a ser como una ganancia de la función de acá. Sigue siendo x de t una suma infinitesimal ponderada, ya no una sumatoria normal porque tiene la integral, pero lo que está en amarillo acá arriba son ganancias. Eso quiere decir que ganancias de frecuencia. Eso quiere decir que la función e a la menos j n omega 0t va a ser una función que depende de unas ganancias que dependen de la frecuencia. Y eso es útil porque yo con esto yo puedo determinar cuándo una función tiene mayor ganancia en frecuencia. ¿Y eso para qué me sirve? Cuando una función yo, por transformada de Laplace, puedo determinar, por ejemplo, ganancias muy altas en cierta frecuencia, yo puedo diseñar filtros para atrapar esa frecuencia o puedo diseñar filtros para rechazar esa frecuencia. Entonces, con esto vamos a aprender a hacer filtros que se llaman pasabajos, pasaaltos, pasabandas, porque ahora ya voy a poder reconocer en qué valores de frecuencia estas señales tienen mayor amplitud. Eso quiere decir en qué frecuencia realmente tiene la mayor ganancia. Eso quiere decir que yo podría captar una señal de la mayor ganancia. Es lo que normalmente se hace con las señales de radio. Lo que se hace es la señal de radio emite alguna frecuencia, en alta frecuencia, bueno, no en alta frecuencia, pero
yo a base de capacitores o una combinación de capacitores y otros elementos, puedo captar justo la frecuencia que yo quiero. ¿Cómo se dieron cuenta? Básicamente haciendo el análisis espectral de esa frecuencia. Entonces estamos haciendo un análisis espectral porque depende de la frecuencia. Ya le cambiamos la forma. Antes era un X de T, ahora es un X de omega. Y esto nos va a dar un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo podría pasar una función continua a una función en frecuencia. Por ejemplo, una función continua puede ser una señal eléctrica del corazón. Y yo podría pasar ahora a una función de Fourier. Y resulta ser que en Fourier puede encontrar ganancias de frecuencias que hacen que los doctores puedan determinar ciertas patologías de ciertas enfermedades. Eso es porque esos patrones, o sea, la gente que se puso a estudiar dijo, miren, cuando hay una ganancia, haciendo un examen, un electrocardiograma, cuando esta ganancia pasa de tanto, el paciente se ve que puede tener, yo qué sé, algún tipo de problema en el corazón específico. Pues eso es lo que se hace. Normalmente en tiempo no se va a ver, en tiempo van a haber mucho ruido eléctrico porque las señales son muy pequeñas, pero a lo mejor en frecuencia van a haber cierto comportamiento que de alguna forma tiene información adicional, ¿no? Por eso me sirven las transformadas, para pasar de un mundo a otro. Entonces ahora pasé del mundo de tiempo al mundo de la frecuencia. Y eso es interesante porque me va a dar otra connotación para poder explicar el fenómeno de funciones que de alguna forma desde un aspecto práctico representan algo, como les digo, un electrocardiograma, a lo mejor un encefalograma y muchas señales que en tiempo no voy a entender qué hacen, pero en frecuencia a lo mejor sí pueda descubrir más cosas, ¿no? Sí. Bueno, esa sería la idea. Entonces, en conclusión, hemos logrado encontrar una representación de una señal aperiódica en función de frecuencia continua, porque ahora es la integral, ya no es la sumatoria. Series de Fourier, en cambio, son que una función continua bajo ciertas condiciones puede ser representada por una suma ponderada de funciones que son múltiplos de su frecuencia. Aquí no hay múltiplos de su frecuencia, aquí lo que hay es una frecuencia continua. Voy a encontrar una función continua que depende de la frecuencia. Esa es básicamente la idea, ¿no? Bueno, por hoy nos quedaríamos hasta ahí. Nos veríamos la siguiente clase. Que pasen bien, hasta luego.